abandonamos en ti, Santo Espíritu, porque tú lo haces todo. Nos abandonamos en ti, Santo Espíritu de Dios, porque eres tú quien hablas, eres tú quien te mueves, eres tú quien infundes en nosotros ese deseo ardiente de recibir la pedagogía que solo viene de ti para poder obrar conforme a la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, infunde en nosotros un aliento nuevo, infunde en nosotros un deseo nuevo. Concédenos la gracia de sentirnos en esta noche esos hijos escogidos por Dios, que podamos discernir los signos de los tiempos para este espacio, pero también que podamos entregarte todo aquello que hace obstáculo a tu presencia en nuestra vida. Muévete con poder, muévete con autoridad, toma dominio de cuánto somos, toma dominio de cuánto tenemos. Permite que nuestros pensamientos hoy se disipen, se apacigüen, que podamos tener una escucha atenta, que podamos ser como esos iniciados, con una escucha aguda, con una mirada aguda y con una palabra que proclame las grandezas de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena nuestros corazones con tu luz. Permite que de Él puedan salir todas esas tinieblas, esas oscuridades que opacan tu presencia en nuestra vida. Ven a gobernar sobre todo aquello que quiere gobernar. Ven a tomar todo aquello que quiere oprimir. Ven, Santo Espíritu de Dios, a regalar la paz que traspasa el entendimiento humano. Ven, Santo Espíritu, y permítenos que en esta noche cada uno sepamos llenarnos de ti, que podamos aprender lo que proviene del Padre en Jesús y que podamos sentir en nuestro corazón que eres tú quien lo haces todo nuevo, porque en ti están puestas todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para que sean creadas y renovadas en nosotros todas las cosas. Oh Dios, que habéis ilustrado los corazones con las luces y dones del Espíritu Santo, concédenos el obrar rectamente y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, para este cuarto tema ya del Seminario de Vida en el Espíritu, quiero que toquemos un tema muy importante que concierne a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro ser de bautizados, y el tema se llama la oración. Para hablar de la oración, primero debemos centrarnos en cómo Jesús nos enseña a adorar al Padre. Debemos de centrarnos en que Dios nos habla, pero también habla de nosotros. Habla a cada criatura. Habla, pero también espera una respuesta. Entonces, para dar un concepto de la oración, nos remontamos a Santa Teresita de Ávila, que decía que la oración es un encuentro de amores con aquel que sabemos nos ama. Y que para orar necesitamos la disposición. Más que un concepto, es saber que la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, es un encuentro de Dios, de dos, es un encuentro entre Dios y el hombre que se comunica con su creador y el creador que da respuesta a todas esas inquietudes que el hombre le presenta. Para nosotros orar es muy importante entonces remontarnos a la oración de Jesús. Jesús nos enseña a orar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2607 data de la siguiente manera. Con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración
es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Es entonces como Jesús se nos presenta como el mejor pedagogo y es ahí donde nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Por lo tanto, la oración de Jesús es la mejor manera que Él tiene para conducirnos al Padre. Jesús ora al Padre y tiene diferentes formas de expresarse y dirigirse a Él. Entonces también es muy importante que nosotros tengamos claridad de cómo era que Jesús oraba al Padre. Una de las virtudes y gracias que se necesitan para orar es la fe. Entonces la oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Y esto nos lo confirma el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 21. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración y con esta invitación los está sumergiendo en la voluntad del Padre y a cooperar en el plan divino. Y esta confrontación nos la muestra Mateo en el capítulo 9, Lucas en el capítulo 10, Juan en el capítulo 4. La oración de Jesús es una manifestación copiosa de la gloria de su Padre, porque es a través de ella como Él siempre está en comunión con Él y cómo es que Él se prepara para ser obediente a su voluntad. Tendríamos entonces que dar muchos conceptos acerca de la oración, pero más que dar conceptos, lo que necesitamos es entonces aprender a orar. ¿De quién aprendemos a orar? Aprendemos de Jesús, porque siempre que Él está en comunión con sus discípulos, ellos le piden que les enseñe a orar. Vamos entonces en esta noche, a partir de diferentes conceptos y desde una parte formativa, a adentrarnos en la oración. Hay diferentes maneras de orar. Y muchas veces nosotros creemos que Dios nos escucha, no nos escucha, porque la oración es una oración como en desorden. Yo quiero que en esta noche ustedes tomen nota o estén muy atentos, porque lo que buscamos nosotros como servidores del grupo de oración es enseñarlos a orar como conviene. No porque seamos los más versados en oración, sino porque sabemos que ustedes son los que van tras nuestro. Quiere decir que ustedes serán los próximos servidores. Ustedes serán los que encaminen un día comunidades, personas, los que estén enfrente de catequizandos, los que estén proclamando una palabra o acorde con lo que usted hoy hace para servirle al Señor. Es muy importante entonces que tengamos como la claridad de la oración. Hay diferentes formas de orar, pero lo primero que se necesita para orar es tener la disposición. ¿Cómo así que tener la disposición? No se tiene una buena oración si usted está dispersa, ocupada, si usted tiene realidades que le están inquietando o si sencillamente quiere hacer dos cosas a la vez. Primero, disposición. Segundo, se debe de buscar un lugar específico para orar. Y tercero, usted debe de tener claridad de que lo que va a tener en ese momento es un encuentro con Dios a través de Jesús
bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, para tener una buena oración, después de tener la disposición, separar el espacio y reconocer que usted va a tener un encuentro con Dios, es bueno que la primera manifestación sea con el Espíritu Santo. Primera oración entonces, oración de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regala el encuentro y es el que nos presenta al Padre. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a orar al Espíritu Santo, siempre nos dirijamos al Padre y sea en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desde el amor del Padre y en el nombre de Jesucristo, yo te pido que vengas, yo te pido que me toques, yo te pido que te muevas, obra en mí, dispone el espacio, acorde con la misma revelación que el Espíritu le va regalando cuando usted tiene esa disposición de tener el encuentro. No hay una buena oración si usted antes no tiene el encuentro con el Espíritu. Es Él el que le dispone el corazón, es Él el que le abre el entendimiento, es Él el que le despierta los sentidos, es Él el que le apacigua. Es el Espíritu Santo de Dios el que sintoniza su relación con el Padre en el nombre de Jesús. Para orar con el Espíritu Santo, también es muy importante tener la palabra de Dios. Porque para hacer una oración no se necesita un lenguaje muy versado. No se necesitan palabras muy rebuscadas y usted tener mucho conocimiento. Sencillamente se necesita que usted entre en su cuarto, cierre la puerta y el Padre que está en lo secreto le premiará. Esa es la disposición del corazón, esa es la apertura de sus sentidos y ese es el darle a Dios el lugar que le toca en el momento donde usted siente la necesidad de tener un encuentro vivo y personal con Él. Primera oración entonces, la oración al Espíritu Santo. Tenemos la segunda oración que no puede faltar a la hora de tener el encuentro con Dios. Y es que necesitamos tener una contrición de corazón. Ya nos habían hablado en el segundo tema del seminario que el pecado es una barrera que nos aparta de Dios. Entonces, muchas veces a la hora de orar, de tener ese encuentro, el pecado nos separa de la gracia. Es como el impermeable que no permite que nuestra oración toque los oídos de Dios. La oración de perdón. Entre en su cuarto, despierte su conciencia y reconcíliese con Dios, así en ese momento no pueda ir al confesor. Es contristar su corazón delante de Dios y decirle al Señor que ha fallado. Decirle al Señor que le necesita y decirle al Señor que aunque seamos pecadores, necesitamos que con la sangre de su Hijo lave nuestros pecados para que nuestra oración llegue a Él. Entonces es comprensible que esta oración se convierta en un examen de conciencia o en un acto penitencial. La tercera oración para nuestro encuentro con Dios, les estoy hablando de la oración personal, es la oración de alabanza. La oración de alabanza es la exaltación del corazón enamorado que ha reconocido a su Dios y que sabe que en Él están puestas todas las cosas y que de Él vienen todas las bendiciones y en su corazón está la disposición para hacer de cada ser humano un hombre nuevo y libre.
La alabanza brota del corazón que se ha dejado seducir. La alabanza se eleva desde los pensamientos que han podido permear la gracia y que ya no encuentran más cómo reconocer a su Dios, porque el corazón ha entrado en una comunión tan perfecta con Él que las palabras hay momentos en que hasta se agotan. Por eso el salmista dice, canten himnos, batan palmas, toquen la flauta, toquen el pandero y eleven sus manos a aquel que les ama. Otra oración que es muy importante en el momento de nosotros tener el encuentro personal con Dios es la oración de contemplación. Cuando se está guiado por el Espíritu, cuando ya se siente el corazón libre de todo aquello que el pecado ha traído y cuando se ha alabado y bendecido al Señor, entonces la contemplación se convierte en la oración que Jesús siempre tenía con su Padre. Es esa oración del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él y dejarse amar todavía más. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Y así es entonces como la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, es una gracia. Y la oración de contemplación se convierte en una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Porque como les dije al principio, la oración no es un monólogo, sino que es un diálogo. Es en la contemplación donde Dios se dispone a responder. Es en la contemplación donde Dios llega a regalarle esas mociones internas espirituales que en su vida le traen paz, sosiego, libertad, descanso, ánimo, fortaleza y ante todo el acatamiento y la apertura para poder recibir de Dios todo aquello que se le está pidiendo. La oración de contemplación se da cuando su mirada se ha convertido en una mirada de fe. Es que hay una emoción interna tan grande frente al don del Espíritu, a la gracia del perdón y a esa alabanza atribuida a su Dios, que fijando la mirada en Él, usted solamente se deja seducir y el corazón se dispone a escucharle, porque a Dios se le escucha en el corazón. Muchas veces nosotros vamos a la oración y decimos, es que yo no sentí nada, es que no pasó nada, es que yo salí como si Dios no me hubiera escuchado. Y fue porque se hizo una oración a la carrera, porque no se tomó el tiempo para contemplar al Señor. ¿Saben por qué? Porque el creyente, el Hijo de Dios, se centra más en la oración de petición. Y la oración de petición se debe de dar después de la oración de contemplación. Cuando su fe se ha aumentado, cuando usted se siente segura o seguro, cuando usted ha tomado un espíritu de humildad tan grande que sabe que Dios está ahí, que Dios le está diciendo, pide y se te dará, llama y se te abrirá. Es ahí donde entonces viene la oración de petición. ¿En qué consiste la oración de petición? La oración de petición es hacer audible a los oídos del Padre
en el nombre de Jesucristo lo que usted necesita. Porque muchas veces no se nos da lo que le pedimos a Dios. Porque a Dios se le pide lo que se necesita. A Dios no se le pide lo que se quiere. Se le pide lo que se necesita. Entonces, en ese encuentro amoroso con el Señor, cuando usted sabe que le está escuchando, el mismo Espíritu se le revela en el interior y le enseña a pedir como conviene. Dice la carta a los romanos, dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y con gemidos inefables nos enseña a clamar, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo el que nos revela la manera de pedir. Y no se pide lo que se quiere, se pide lo que se necesita. Porque cuando nosotros estamos necesitando algo, ya Dios estaba necesitado de que nosotros lo necesitáramos para podernos conceder esa gracia y así vernos más libres y más contentos. El propósito para el cual nosotros fuimos creados fue para ser felices, y esa felicidad se disipa porque no sabemos tener un buen diálogo con Dios, porque no buscamos el encuentro con Dios y porque cuando lo buscamos apresurados, lo buscamos en medio de miedos, lo buscamos sin fe, lo buscamos con contrición y lo buscamos en pecado. Entonces, si estamos en pecado, ¿no podemos buscar a Dios? Sí, pero es muy importante que en ese diálogo amoroso con el Señor, la disposición del corazón ejerza la libertad de reconocerse frágil delante de su Dios para poderlo alabar, para poderlo contemplar y así para poderle pedir. Es ahí entonces donde somos conscientes de que el diálogo que tenemos con Él es un diálogo de amor. Por eso que aprendamos a orar no es más que mirar a Jesús enseñándonos una relación profunda de intimidad, de gloria y de potencia que nos permite ver y vivir la vida del Maestro. El mejor pedagogo y el mejor maestro de oración es Jesús. Jesús también es adorador perfecto del Padre. Él lo adora en espíritu y en verdad. Y como lo dice también el Evangelio de San Juan, llega la hora y está muy cerca en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad como a Él le gusta. Entonces, una oración que no le debería de faltar al creyente es la oración de adoración. La oración de adoración es una oración bellísima porque es la oración que nos consagra al Padre. Es la oración que nos despoja. Es la oración que nos permite reconocerle como Dios y como Señor. Y por eso la oración de adoración es la que nos deja colmados de su espíritu, porque podemos y debemos llegar a ser criaturas capaces de postrar las miserias, de postrar las nadas, pero también de postrar el ser entero delante de su Dios para dejarse formar en Él y a imitación de Jesucristo, alcanzar el estado de gracia que cada creyente necesita. ¿Cómo es entonces la oración de adoración? En la oración de adoración no se habla, no se piensa, sencillamente se entrega. Es ahí donde el alma comienza a recibir y a degustar de los misterios del amor de su Dios. Es ahí donde la nada cobra sentido. Es ahí donde la miseria se encuentra con la misericordia. Y es ahí también donde la necesidad cobra sentido, porque la fe se
infunde de una manera tan total en el corazón y en el alma que ya no hay duda de que lo que le estás pidiendo a Dios se te concedió. Porque en ese estado de adoración, en espíritu y en verdad, como al Padre le gusta, ya no tienes miedo de nada. Ya la angustia desaparece y te confundes de una manera tan plena con tu Dios que comienzas a imitarle. Y entonces, a partir de adorarle como a Él le gusta, te sientes verdaderamente hija e hijo de Dios. ¿Por qué la oración entonces es la verdad más absoluta que nos permite tener el encuentro con Dios? Porque nos hace comprender que Dios es Dios y que nosotros no somos más que criaturas, que todo se espera del Creador y que somos nosotros los que necesitamos orar para que en medio de la petición, del perdón, de la súplica, de la alabanza y de cada uno de esos momentos que tenemos de encuentro con el Señor, Dios se sienta necesitado. Y ahí en medio de esa necesidad, toda nuestra vida se convierte en un cántico de alabanza. Es por lo tanto que la oración debe de ser humilde. Y solo aquel que se reconoce humilde es capaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La oración es fortaleza y vigilancia. ¿Por qué fortaleza y vigilancia? Porque nosotros no sabemos cuándo y cómo vendrá el momento en el que seremos convocados definitivamente a la presencia de Dios. Y no estar preparados es la desgracia más grande que puede ocurrirle a cada ser humano y a cada mujer, porque el ser vigilante, el estar vigilante, nos lleva a estar atentos a las diferentes tramas que el enemigo de Dios viene a hacernos a nosotros como hijos. Por eso la vigilancia y la oración nos llevan a ser preservados del mal y del malo. Quiero hablarles también en esta noche de la oración con la palabra de Dios. La oración con la palabra de Dios es muy importante porque en la palabra de Dios está toda la revelación del Padre. Está la voz de Jesús y está la guía del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es la mejor guía que cada creyente, cada cristiano tiene para poder tener un encuentro verdadero con aquel que sabemos nos ama. ¿Cómo orar? Con la palabra de Dios. Después de que se hizo la oración de Espíritu Santo, después de que se le pide perdón al Señor, después de que se le alaba, se le contempla, se le pide y se le adora, hallamos respuesta en la palabra. Es muy importante entonces que cada creyente tenga la palabra de Dios. Y para orar con la palabra de Dios se necesita tener la disposición del corazón y dejar que el Espíritu Santo infunda la sabiduría y el conocimiento para poder tener un buen discernimiento. Cada oración tiene respuesta en la palabra. Entonces, si tú quieres ser un pedagogo de la oración, si tú quieres tener un verdadero encuentro con Dios, y si quieres encontrar ánimo a la hora de orar como conviene, ve a la palabra. Pero la palabra de Dios nos debe de llevar a tener un encuentro íntimo y personal con la persona de Jesucristo que nos lleva al Padre. Porque muchas veces nosotros tomamos la oración con la palabra de Dios como un simple discurso. Y esto se da mucho cuando los que somos servidores, catequistas, proclamadores, predicadores,
o en fin, estamos orando con la palabra. Una cosa es orar con la palabra, otra cosa es predicar la palabra. Entonces, yo no puedo, orando con la palabra, dar una enseñanza. Yo cuando voy a una cita bíblica, debo de elevar a Dios una oración con la cita bíblica. Por eso entonces, cada que nosotros vayamos a la oración, debemos de tener la palabra de Dios al ladito, porque la palabra de Dios no se nos puede caer de las manos. ¿Cómo entonces vamos a orar con la palabra de Dios? Vamos a hacer una oración del Espíritu Santo y sientes que hay desánimo, que hay desaliento, que no sabes qué decirle al Espíritu Santo. Entonces te vas para el profeta Isaías y por ahí en el profeta Isaías te encuentras la cita bíblica donde el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo se posó sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos. Es una cita bíblica que estaba pronunciada para Jesús. Pero entonces, como estaba pronunciada para Jesús, también está pronunciada para nosotros. Entonces no es que te vas a predicar esa palabra o que la vas a predicar, sino que la vas a llevar a tu interior y le vas a decir al Señor que de la misma manera como el Espíritu lo ungió a él, también te unja a ti. Igual sucede con cada una de las oraciones de las cuales les he venido hablando. ¿Cierto? Voy a hablarles de la oración comunitaria para poder ir al espacio de orar con la palabra. Estas diferentes oraciones se dan para la oración personal, pero también tenemos la oración comunitaria, que es justo la oración que se hace en la asamblea de los fieles. Es aquí donde a veces se nos tergiversa la manera de orar con la palabra, donde no se da la oración concreta que lleva a la asamblea a un encuentro con el Señor a través de la palabra, sino que se le está predicando en la hora de la oración el mensaje que se leyó a través de ese capítulo y ese versículo. La oración comunitaria es la oración que tú puedes hacer dentro de tu casa, que tú puedes hacer en un grupo específico, que tú puedes hacer en tu trabajo, que tú puedes hacer en el grupo de oración con los catequizandos, con los proclamadores, con aquellas personas que están a tu alrededor. Entonces, cuando se ora en comunidad, quien dirige la oración debe de tener mucha claridad en torno a cómo se ora con la palabra. Vamos a tomar entonces una cita bíblica que nos lleve a un espacio de perdón. Tú tomas el Salmo 51 y dice, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. No es predicar en el espacio de la oración el versículo, es adentrarnos a orar con él. Y en la oración personal también se nos da. Igual sucede con la oración de alabanza, igual sucede con la oración de acción de gracias, igual sucede con la oración de Espíritu Santo, porque en la oración de contemplación y en la oración de adoración no tenemos la palabra. En esas dos oraciones tenemos la disposición del corazón, a no ser que en la oración comunitaria el servidor, el coordinador, el que esté dirigiendo la oración, quiera llevar a la plenitud de la adoración a una persona por medio de una cita bíblica. Es entonces ahí donde cada uno de nosotros debemos de tener a partir de ahora el ser asiduos a la palabra. Es que tal vez dirás,
No, es que yo no sé leer la palabra de Dios, es que yo estoy muy nueva, es que yo estoy muy nuevo. Justo el seminario de vida en el Espíritu, a través de los diferentes temas, te va a llevar a esto. Te va a llevar a crecer en oración, porque la oración se convierte en un hábito. No se puede convertir en una costumbre, se convierte en un hábito. Y la oración es un don, pero la oración también es esa gracia que se concede para transmitir ese don que Dios ha dado. Preguntarán entonces, ¿cómo hacer para crecer en oración? A través de la palabra de Dios. Hay diferentes maneras de crecer en oración a través de la palabra de Dios, pero entonces yo quisiera más que seguirles dando conceptos y seguirles hablando de maneras de orar, ir a la práctica. Tenemos entonces oración de Espíritu Santo, oración de perdón, oración de alabanza, oración de contemplación, oración de petición y oración de adoración. Tenemos entonces la oración con la palabra y la oración comunitaria, pero no se nos puede olvidar la oración de acción de gracias. ¿Por qué dejo para lo último la oración de acción de gracias? Porque muchas veces confundimos la oración de alabanza con la oración de acción de gracias. La oración de alabanza es la expresión del corazón enamorado que ha reconocido a su Dios, que tiene tanto que reconocerle, que a veces hasta se le acallan las palabras, se le agotan las palabras. La oración de acción de gracias es la oración del corazón que ha reconocido todas las bondades que su Dios le ha concedido, que su Dios le ha ofrecido, que su Dios le ha dado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha entregado. Es muy diferente. A Dios se le agradece lo que da, a Dios se le alaba por lo que es. Que nos quede entonces en esta noche claro para que a partir de ahora ustedes comiencen a crecer en la pedagogía de la oración. Quedamos prestos a que nos hagan preguntas. Como el tiempo es tan corto, entonces se da una enseñanza corta que los lleve a ustedes como a tener esa sintonía y a decir, bueno, yo no sabía esto, yo sí la hacía así, yo no hacía la oración así. Tiene que llevar la oración un orden. Es muy importante conservar el orden en la oración. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se dan cuenta. Cuando ustedes van a un grupo de oración, van a una asamblea de oración o van a un espacio y el servidor no está en una buena unción y en una sintonía, ustedes se aburren. Eso mismo sucede con la oración personal. Si tú no tienes una disposición, si no has separado un buen espacio, si no tienes el encuentro con el Espíritu, si tienes una culpa, si no te sientes perdonado por Dios, mucho menos vas a llegar a tener ese encuentro vivo con el Señor y vas a salir como soso, como simple del espacio. Hay muchas más maneras de orar, pero para la oración personal, estas son las más importantes. Quería hablarles de la oración con la palabra de Dios, justo porque quiero que aprendamos un poquito más de ella y que cada uno comencemos a crecer en esa experiencia de fe a través de la palabra. Voy entonces en este momento a adentrarlos en un espacito de oración para que sintonicemos la manera de llevar estas formas de orar y tener un verdadero encuentro con el Señor y podamos degustar. Es que dirían,
pero es que para uno hacer todas esas cosas se demora mucho. Entonces uno necesitaría para hacer todas estas clases de oración en 1 hora, 2 horas. No, no se necesita tanto. Porque cuando se tiene el deseo del encuentro con el Señor, puedes hacer en 5 minutos y con la palabra de Dios la oración así, y la oración te queda perfecta y te quedas tranquilo y no tienes que estar acosado. Pero si tienes tiempo, entonces se te pasan 5 minutos, 10, 15, media hora, 1 hora. ¿Qué tiempo necesitamos para orar? También es muy importante que sepamos esto. Mire, Dios nos concedió 24 horas al día. Y nosotros deberíamos de darle a Él el 10% del tiempo. Pero el Señor es tan grande y misericordioso que no nos exige tiempo. Basta con que nosotros saquemos el espacio disponible y elevemos nuestro encuentro con Él. Me preguntan, ¿la oración de intercesión va unida con la oración de petición? No. La oración de intercesión no va unida con la oración de petición y justo no les quise tocar esta parte porque quiero que crezcan primero en la oración personal. Mire, la oración de intercesión es diferente. La oración de petición es la oración donde usted toma lo suyo y se la eleva al Señor. Pero la oración de intercesión es donde usted deja de ser para hacer por los otros. La oración de intercesión es la súplica que le elevas al Señor por los demás. Esa oración también se realiza en el espacio de oración personal, pero es totalmente contraria a la petición. Interceder es orar por los demás. Pedir es para mí. La oración de petición es para mí. Una cosa, van un poco ligadas, van un poco, pero no tanto. En la oración de intercesión se da más cuando tienes ya como esa sintonía de oración, cuando ya tienes ese don del Espíritu y donde ya no te interesa tanto lo tuyo, porque en la oración de intercesión hay una gracia que sobreabunda, y es que cuando yo oro por los demás, Dios mira también lo mío y nos hacemos canales de bendición a través de los cuales pasa la gracia para llevar la bendición a otros. Bueno, yo quiero entonces que dispongamos nuestro corazón y que dejemos que en esta noche el Señor a cada uno de ustedes les conceda el don de la oración. La oración es un don, es un regalo. La oración es ese encuentro amoroso con aquel Dios que sabemos nos ama. Y vamos entonces en esta noche a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se une a mi espíritu y que con gemidos inefables clama al Padre porque no sabemos orar como conviene. Por eso en esta noche, Dios mío, yo quiero pedirte que con tu Santo Espíritu vengas a unirte a mi espíritu. Que me concedas el don de la oración y que sea en esta noche lo más conveniente para mí y para cada uno de los que están atentos a este seminario de vida. Que sea tu Santo Espíritu en el mío, clamando al Padre,
reconociéndolo como el Abba, como el papá, sintiendo como en esa adhesión amorosa mi espíritu humano se siente fortalecido, se siente dispuesto y tiene una apertura total a los designios del amor de Dios como Padre. Concédenos en esta noche, Señor, esa gracia, que tu Santo Espíritu lo permee todo, lo haga todo nuevo, que tu Santo Espíritu venga a infundir en nosotros un aliento nuevo, una fuerza nueva, y la pedagogía que solo viene de ti sea quien nos instruya. Concédenos también en esta noche la gracia, Señor, de clamar tu bondad y tu misericordia, como el rey David clamó misericordia a ti, como el rey David reconoció sus culpas, como el rey David pronunció: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Hoy vengo a presentarme delante de ti con mis culpas, con mis miserias, con aquellas realidades en que ni siquiera soy consciente de que te he ofendido. Perdóname, Señor, y no permitas que este muro que me separa de ti me separe de la gracia. Tú lo sabes todo de mí. Por eso infunde en mí ese deseo de contristar mi corazón y de que de la misma manera como el salmista, yo me postre delante de ti y reciba todo tu amor, toda tu compasión, toda tu gracia y el perdón de mis pecados. Quiero en esta noche alabarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte. Alabado seas y bendito seas por siempre. Reconozco que como tú no hay dos, que tú eres Padre, amoroso, bueno, providente, protector, que tú eres Rey y Señor y que te nos has revelado en Jesús. Por eso en esta noche mi alma te alaba, mi espíritu te alaba. Me uno a la alabanza de la creación porque como creador has sido perfecto. Me uno a la alabanza de los fieles porque como podré pagar, Señor, todo el bien que me has hecho, solo alzando la copa de la salvación e invocando tu nombre y reconociéndote por medio de todo, Señor, de todo lo creado. Y quiero, Señor, contemplar. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te necesito. Quiero posar mi mirada en la tuya, mis oídos en los tuyos, mis palabras que fluyan desde lo más profundo de un corazón que te reconoce Rey y Señor. Contemplo tu belleza, contemplo tu hermosura, contemplo tu grandeza. Te contemplo, Señor, tal cual eres, porque sabes que te necesito y que en ti, Señor, encuentro paz, sosiego, calma. Y tú sabes, Dios mío, que hay muchas realidades a través de las cuales hoy vengo a tu presencia. Tú nos dijiste: pedid y se os dará. Todo lo que pidas al Padre y lo pidas con fe y en oración, Él lo concederá. Y en esta noche vengo a pedirte, Señor, por tantas necesidades. Vengo a pedirte, Señor, por cada una de estas realidades. Y quiero adorarte, postrarme delante de ti, entrar en esa sintonía con el Espíritu, para adorarte a ti como a ti te gusta. Glorificarte, Señor, es favorable, pero más favorable es al rendirme delante de ti a tus pies, reconocerte como lo más grande, como lo más sublime. Y así, Señor, poder sentir que sin ti no podría hacer nada, que tú eres santo, que tú eres Rey, y que mi corazón está agradecido por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has dado,
por el día, por la providencia, por la familia, por la paz, por la salud, por estos hermanos representados en este grupo, por todo, Señor, en esta noche te doy gracias. Y en la asamblea de los fieles, glorifico tu nombre santo y entono cánticos de alabanza en tu nombre, porque agradecidos por lo que has hecho en nosotros, estamos todos, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces para la pedagogía de la oración, no es más que sacar el espacio, tener la disposición y usted buscar la manera de tener ese verdadero encuentro con el Señor. Es una tarea que no necesita de muchas preguntas ni de muchas respuestas. Solamente necesita de un corazón dispuesto y atento que reconoce a su Señor y que tiene el deseo de tener ese encuentro vivo y personal con Él. Vamos a hacer entonces en estos 2 días esa tarea. Vamos en estos 2 días a buscar un espaciocito privado y vamos a crecer en esa sintonía de oración. Para orar, para hacer oración con el Espíritu Santo, usted no utilizará esta vez la palabra, pero para hacer la oración de perdón, se va a tomar el Salmo 51. Salmo 51. A través del Salmo 51 vas a tener ese encuentro de reconciliación con el Señor. Para hacer la oración de alabanza, te vas a ir a los Salmos y vas a tomar el Salmo 150. Salmo 150. Para la oración de petición, no vas a tomar cita bíblica, porque por ahora nos vamos a ir en un espacio sencillo, donde vamos a crecer primero en oración personal y luego vamos a crecer en oración comunitaria. Ya cuando estemos en espacios de oración comunitaria, les vamos a dar la pedagogía para crecer en la palabra. Por ahora entonces vamos a trabajar este Salmo 51 y el Salmo 51 y el Salmo 150. ¿Qué preguntas vas a trabajar? Primero, ¿cada cuánto sacas espacio para orarle a Dios? ¿Cada cuánto? Esto quiere decir si oras diario, si oras los domingos, si oras día por medio, o si solamente buscas espacio de oración cuando estás en comunidad, cuando estás en el grupo, cuando estás cuando estás así, supongamos en estos tiempos. Porque una cosa es la oración del grupo y otra cosa es la oración personal. Alguien que quiere crecer en la vida, en el espíritu, que quiere aprender a orar y que quiere servirle al Señor, no tiene con la oración comunitaria, necesita de su oración personal. Otra pregunta que te vas a responder es, ¿has sentido la presencia del Espíritu Santo
en tu vida. ¿Has sentido la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Vas a escribir 3 manifestaciones. Tercero, ¿sabes discernir entre orarle al Padre y orar con Jesús? ¿Sabes discernir entre orarle al Padre y orar con Jesús? Y la última pregunta es, ¿te sientes reconciliado o reconciliada con Dios? Dios los bendiga. Muchas gracias por permanecer. Estamos prestos a que nos pregunten. Pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo por el interno. Cualquier duda que tengan en torno a cualquiera de los temas del Seminario de Vida en el Espíritu, todos los servidores estamos en disposición de resolvérselos. Los esperamos entonces para el Seminario de Vida en el Espíritu el próximo jueves a las 7 de la noche con un tema bastante importante. Un abrazo y entonces vamos a pasar a hacer el Santo Rosario.